Hebreos 3, 7 y 8 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si hoy oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Continuaremos estudiando la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento. Bienvenidos. Liliana, gusto saludarte. ¿Cómo estás? También un gusto para mí muy grande saludarlos en este día y continuar con este tema tan interesante. Seguimos con el libro de Hebreos. Liliana, ¿por qué en este capítulo de la carta hace una comparación entre Yeshua y Moisés? Bueno, hoy que entramos en el capítulo 3 tenemos que recordar algo muy importante que vimos en los dos capítulos anteriores. El libro de Hebreos comienza con la descripción de toda la identidad de Yeshua, tanto en su naturaleza divina como una vez que la palabra del Eterno se ha hecho hombre. Y la razón por la que hace esa referencia tan específica a la identidad de Yeshua es precisamente porque lo va a comparar con Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué lo va a comparar con Moisés? Nosotros tenemos que entender que las escrituras son una sola desde Génesis hasta Apocalipsis. Desafortunadamente nosotros aprendimos a verlo como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como dos planes o dos libros completamente diferentes. Pero, por ejemplo, Efesios 4 nos confirma que es un solo pueblo. Leámoslo, Efesios 4:1 está hablando Pablo y dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con humildad, con mansedumbre, soportándoos con paciencia unos a otros, solícitos en guardar ¿qué? La unidad del Espíritu, porque hay un solo cuerpo, hay un solo pueblo del Señor, un Espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Si nosotros confiamos en el Dios de Israel, nosotros tenemos que aprender hoy que el Padre nos está revelando precisamente todos estos misterios antes de la venida de Yeshua. Tenemos que entender que nosotros somos esa casa de Israel que regresa al Padre a través de Yeshua, que nosotros no somos una iglesia separada y diferente del pueblo. Entonces, cuando nosotros aprendemos a ver la unidad de las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, ahí es cuando entendemos que hay un solo mensaje y es cuando tiene sentido este capítulo de Hebreos. Miremoslo detalladamente para que vean cómo ya se puede entender mejor. Hebreos 3:1 que nos dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol o al mensajero y sumo sacerdote de nuestra profesión, Yeshua el Mesías. Esto es un dato que va a ser muy importante a lo largo y ancho del estudio de Hebreos, que Yeshua es ahora el sumo sacerdote de Israel para siempre. Entonces dice: el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno por cuanto tiene mayor honra que la casa tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Aquí entonces tratemos de mirar rápidamente estas palabras. Aquí nos está diciendo que ahora el sumo sacerdote es Yeshua, que él es fiel como fue Moisés en el primer éxodo. Recuerden, estamos hablando de un solo pueblo. Entonces, en el primer éxodo, Moisés fue fiel sobre la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? Israel, que es el pueblo del Eterno. Porque dice: de tanto mayor gloria que Moisés es Yeshua, porque tiene mayor gloria el que la hizo.
¿Qué nos había dicho Hebreos 1? Que Yeshua era el creador del cielo y de la tierra. O sea, entonces nos está haciendo la comparación entre el primer éxodo del Antiguo Testamento con el segundo éxodo del que nosotros estamos siendo parte en este momento. Entonces Moisés fue fiel en su momento, pero Yeshua ahora en el nuevo pacto, en este nuevo éxodo, tiene mucho más valor porque él es el creador del cielo y de la tierra. Entonces sigue diciendo el verso 4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Moisés era un mensajero del Eterno en ese momento, pero Yeshua es Dios, sin duda alguna, es creador y es Dios. Como les digo, por eso es la referencia que hace los 2 primeros capítulos. Dice también, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que iba a decir. Pero Yeshua como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros y retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, aquí ya nos va estableciendo cuál es la diferencia. En el primer éxodo fue Moisés, pero Moisés era un siervo. Ahora Yeshua, digamos que es el dueño de la casa. Él es el dueño de la casa porque, como les digo, es el creador. Hay una versión que se la voy a leer rápidamente porque es una versión que trata este versículo de una manera muy clara. Dice, pero Yeshua merece más honor que Moisés, de la misma manera que el constructor de la casa merece más honor que la casa, porque alguien construye cada casa, pero el que lo construyó todo es Dios. Yo creo que eso nos ayuda a aclararlo. Esa es una cita que es muy, muy interesante. Bueno, pero sigamos. ¿Por qué entonces por qué nos está nombrando a Moisés y a Yeshua? Precisamente porque Moisés, cuando Moisés estaba dirigiendo el pueblo, el Eterno le dijo que le profetizó que él iba a levantar de en medio de los hermanos. Recordemos también que en el capítulo 2 vimos a Yeshua ya en calidad de hermano nuestro por cuanto se hizo hombre. Entonces, el Eterno en tiempo de Moisés le profetizó que de en medio de los hermanos él levantaría un profeta como Yahweh mismo y como Moisés. Aquí vemos algo que encierra una enseñanza muy importante. Leámoslo textualmente. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, dice el Eterno, te levantará Yahweh tu Elohim y a él oiréis. Conforme a todo lo que le pediste a Yahweh en el día de Horeb, en el día de la asamblea, diciendo, no vuelva a oír yo la voz de Yahweh, mi Elohim, ni vea yo más este fuego para que no muera. Y Yahweh dijo, han hablado bien lo que han dicho. Vuelve y dice el verso 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Ahora es como Moisés. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces, fíjense hasta acá. Aquí nos está hablando de lo que nosotros sí conocemos a través de Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua es como Yahweh, porque Yeshua es divino. Él es la imagen visible de Elohim. Pero Yeshua, digamos que es como Moisés porque él es la palabra que se hizo hombre y de dentro de los hermanos, o sea, dentro del pueblo de Israel, él se levanta como cabeza, como líder. Y dice el Eterno, yo voy a poner en ese profeta que se va a levantar más adelante, que ya sabemos que es Yeshua, voy a poner mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mandare. ¿Qué dijo Yeshua? Yeshua dijo, yo no hablo por mi propia cuenta. Y mi Padre me dice que debo hablar. O sea, nosotros vamos confirmando a través de los evangelios que Yeshua es ese profeta como Moisés. Ahora, pero hay una advertencia muy importante acá, que nos la hace aquí 2 veces. En 18:15 nos dice que nosotros a él lo tenemos que oír
Y otra vez en el verso 18 dice, Él hablará, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que Él hable en mi nombre, yo le pediré cuenta. Es decir, que no, en otras palabras, ¿qué nos está diciendo el Eterno? Él nos está diciendo, muy bien, a Moisés usted viene aquí en ese primer éxodo, pero cuando se levante Yeshua, que es como yo, divino, y como sus hermanos, o sea, y como tú, como uno del pueblo, porque ya en ese momento ha nacido Yeshua en medio de la casa de Judá, le dice, yo voy a poner mis palabras en su boca. Si ustedes lo escuchan, ya esa es obediencia, pero si no lo oyeren, dice, yo pediré cuenta. Y al profeta que tenga la presunción de hablar en mi nombre, pero que yo no lo haya mandado, ese profeta morirá. Es decir, nos está diciendo, solo tienen que escuchar después. Aquí está anunciando proféticamente a Yeshua, el profeta que nosotros teníamos que escuchar. Todo esto nosotros lo vemos perfectamente comprobado a través de Yeshua. Ahora, pero miremos que hay algo más allá. Miremos rápidamente el paralelo tan impresionante que hay entre Moisés y Yeshua. Son datos que ustedes los pueden verificar en la historia de Moisés en el Éxodo y con Yeshua. Moisés estuvo oculto 3 meses, Yeshua estuvo oculto 3 días. Los dos se mantuvieron ocultos hasta ser llamados liberadores de Israel. Ambos tuvieron un nombre egipcio, Yeshua también, nosotros lo conocimos por su nombre griego. Moisés fue el primer redentor que trajo la Torá a Israel. Y Yeshua es el último, es el eterno, ya el redentor para siempre, que nos trajo a nosotros la renovación de la Torá o el verdadero sentido de la Torá, que fue lo que siempre, ¿qué habló siempre Yeshua? Siempre habló Torá. Moisés y Yeshua, ambos vieron al Eterno cara a cara. Así nos lo dice Deuteronomio 34:10. Dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Yahweh cara a cara. ¿Y quién es Yeshua? Yeshua les dijo, si ustedes quieren ver al Padre, ustedes ya me vieron a mí, o sea, porque el que me ve a mí ha visto al Padre. Los dos han visto al Padre cara a cara. Moisés y Yeshua hicieron grandes milagros entre el pueblo, pero claro, Yeshua por ser Dios lo superó en la resurrección. Moisés trajo a Israel el maná, pero Yeshua dijo, yo soy el maná que cayó del cielo. Fíjense que todo esto une los dos puntos muy claros. Yeshua se identificó como Moisés cuando dijo en Juan 5:45, no penséis que voy a acusaros delante del Padre, ya hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Fíjense cuántas razones tenemos para compararlo, comprobadas por Yeshua. Moisés trajo a Israel el agua de la roca. Yeshua dijo que él mismo era el agua viva. Yeshua ha sido identificado como el segundo Moisés porque Moisés mismo entonces dijo que se levantaría un profeta como él. Moisés entonces es el más grande profeta en Israel, dice la palabra, pero Yeshua es superior porque Yeshua es el eterno mismo. Entonces, ¿qué nos sigue diciendo la palabra? En Hebreos 3:7 nos dice, por lo cual, es decir, porque ustedes ya han conocido a Yeshua que es mayor que Moisés, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, si ustedes oyen la voz de Yeshua, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Fíjense que esto es claro. Aquí está diciendo el texto de Hebreos. Si ustedes ya saben, ustedes ya conocieron a Yeshua, que es mayor que Moisés, no hagan lo mismo que hizo el pueblo
en ese tiempo, que después de haber visto todas las señales y milagros, recuerden que el pueblo al salir de Egipto vieron abrirse el mar, vieron salir agua de la roca, en fin, todos los milagros que vieron, pero cada que tenían un tropiezo perdían la fe. Entonces lo que está diciendo el Eterno, yo me disgusté con esa generación porque siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por eso le dice que no entrarán en el reposo. ¿Dónde le encontramos nosotros una prueba de esto también? El de esto que estamos hablando. En el Salmo 95. Si ustedes leen todo el Salmo 95, ustedes lo van a ver que también él le dice, él es nuestro Dios, nosotros las ovejas de su prado, las ovejas. Pero si escuchamos la voz del Eterno, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron, me probaron, y el Eterno, disgustado con la nación, dijo que no entrarían en el reposo. Así que si ustedes quieren investigar qué fue este texto de Meriba que estamos aquí y que además que estamos aquí mencionando, pueden leerlo todo en Éxodo 17. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que se rebelaron contra Moisés después de haber visto salir agua de la roca? Ahora de nuevo tienen sed, pero igual murmuran que se quieren devolver para Egipto. Y por eso dijo el Eterno, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Liliana, en Hebreos 3:11 se habla de un reposo. ¿A cuál reposo se está refiriendo? Esa pregunta es muy importante, Gerardo, porque tenemos que mirar de qué reposo estamos hablando. La mejor forma para probarlo, que no sea una idea nuestra, es yendo a la concordancia tanto la hebrea como la griega. Entonces, vámonos a la concordancia griega porque estamos hablando del libro de Hebreos. La palabra reposo en este caso es la palabra catapausis, que es el G2663 para los que lo quieran buscar. Ahora, ese reposo es diferente del día de reposo, que en griego es la palabra sabatismos, que corresponde al número G4520. ¿Cuál es la diferencia? Para saber de qué reposo se está hablando acá. Aquí nosotros en Hebreos encontramos la palabra catapausis en griego. ¿Qué quiere decir catapausis? Catapausis hace referencia a un descanso cualquiera, a la calma de los vientos, por ejemplo, a un lugar de descanso, pero más que todo dice la concordancia, que habla de la bendición celestial que nos ha prometido el Señor a todos los creyentes perseverantes. Es decir, nosotros el reposo definitivo, ¿cuál es? El reposo en el primer pueblo, en el primer éxodo, el pueblo que salió, iba a llegar ¿a dónde? A la tierra prometida. Iba a llegar hasta la tierra prometida. Ese iba a ser su reposo. Fíjense que aquí no está hablando para nada del día de reposo, sino de la promesa final. Ahora, de ahí hasta ahí viene la promesa en el primer éxodo. Nosotros ya después de conocer a Yeshua, de cuál es el reposo que esperamos. Nosotros esperamos llegar también un remanente que va a ser llevado a la tierra prometida a reinar con Yeshua en el milenio, y después viene la nueva Jerusalén, desciende del cielo y se posa sobre la Jerusalén actual, y ya por ahí, por las 12 puertas, entramos a lo que nosotros digamos que hemos conocido como el cielo. Esto es muy importante de entenderlo. Nosotros queremos, ¿cuál es la esperanza que tenemos? Que nosotros creemos en el Eterno, le obedecemos y un día vamos a vivir en su presencia para siempre, donde ya no habrá más dolor, más enfermedad, no habrá nada, seremos inmortales de nuevo. Ese es el reposo del que se está hablando acá. Diferente, como les digo, del día de reposo, que es una palabra en griego completamente distinta. Lo que pasa es que en español se nos confunde por eso. Ahora, cuando nosotros ya hemos entendido esto, entonces
Si volvemos al 3:11, ¿qué nos dice la palabra? Dice, juré que no entrarán en mi reposo los que no hayan creído, los que no tengan obediencia. Y nosotros sí eso lo podemos confirmar en todas las predicaciones. Yo creo que siempre sin obediencia, sin santidad nadie verá al Señor, y la santidad es obediencia. Ahora, analicemos el verso 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es decir, ¿por qué tenemos que estar predicando y predicando y predicando la palabra? Para que no haya ni incredulidad ni pecado. Siempre el mensaje es, tenemos que ir en santidad. ¿Qué es ir en santidad? E ir en obediencia al Eterno. Dice, ¿por qué? Porque somos hechos participantes de Yeshua, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Fíjense acá, hasta el fin la confianza del principio. Recuerden, el libro es un solo libro, la escritura de Génesis y Apocalipsis. Si nosotros entendemos eso y hoy conocimos a Yeshua, nosotros tenemos que retener firme hasta el fin la confianza que siempre hemos tenido en él. Entre tanto que se dice el verso 15, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis su corazón como en la provocación. O sea, vuelve y nos repite el autor de Hebreos. Pero pongan atención a lo que pasó en el principio. Ese pueblo nunca entró. Recuerden que la generación que salió al desierto, solo Josué y Caleb entraron en la tierra prometida. Los demás murieron en el desierto por la incredulidad. Solo entraron las generaciones que habían nacido en el desierto, pero de los que salieron, solo Josué y Caleb. Entonces, aquí nos está repitiendo otra vez el autor de Hebreos. Si ustedes oyen hoy la voz de Yeshua, no endurezcan el corazón como lo hicieron en el primer éxodo. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? No fueron los que salieron de Egipto de la mano de Moisés. Fíjense y verán que Hebreo lo está confirmando lo que estamos diciendo acá. ¿Con quiénes estuvo disgustado 40 años el Eterno? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Si ven, un solo pueblo. Y hoy nos habla a nosotros, porque nosotros somos la casa de Israel para el segundo éxodo. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Entonces, resumamos todo esto porque es muy importante de entenderlo. Como hubo un primer éxodo, está anunciado un segundo éxodo. Eso ya hemos hablado en otros programas. Moisés fue el que guió al pueblo para el primer éxodo, pero ahora lo está liderando Yeshua, siendo profeta mayor que Moisés, porque Yeshua es Dios. Eso no lo podemos nosotros olvidar. Entonces, y es el creador, es el dueño de cielo y tierra. Entonces, tener confianza hoy en Yeshua, permanecer escuchando su voz. ¿Recuerdan como lo acabamos de leer? Al profeta como Moisés, tenemos que escucharlo. Mire, si nosotros seguimos la voz de Yeshua, todo lo que Yeshua nos dijo, palabra por palabra, si no nos endurecemos, si no perdemos la fe cada que tengamos un problema en la vida. ¿Qué fue lo que pasó en el desierto? Como les digo, habían visto maravillas, milagros, maná caer del cielo, toda clase de milagros habían visto. Pero cada que enfrentaban una situación difícil, perdían inmediatamente la confianza en el Eterno. Aquí es todo lo contrario. La exhortación de Hebreos es, nosotros tenemos a Yeshua superior 1000 veces a Moisés. Nosotros escuchamos la voz de Yeshua, que es la voz del Eterno, porque Yeshua solo va a hablar lo que el Eterno le diga. También entonces nos hace la comparación, así como no entraron todos los que salieron al desierto, con excepción de Josué y Caleb,
entonces tampoco van a entrar en el reposo ya del milenio, y en el reposo final tampoco van a entrar todos aquellos que duden de la palabra de Yeshua. Esta comparación no es simplemente una casualidad, nos está confirmando que el único pueblo del Eterno es Israel, que está dividido en las dos casas, casa de Judá, casa de Israel, que había un plan hasta el final, que Yeshua vino a llamarnos y a regresar, porque nosotros nos habíamos vuelto gentiles. Ahora que regresamos, que entendemos todas estas promesas, que nosotros queremos estar en el reposo. ¿Cuál es el reposo? Primero entrar en la tierra prometida, después nosotros mismos al entrar en la tierra prometida reinar con Yeshua 1000 años, pero después entrar en la nueva Jerusalén. Así que todo está perfectamente coordinado. Háganse una pregunta: ¿cómo se llaman las 12 puertas para entrar en la nueva Jerusalén, que es el cielo, la ciudad de las calles de oro y el mar de cristal? Las 12 tribus de Israel. Todo nos va confirmando. Y este libro de Hebreos nos está dando entonces, como vimos al principio, una noticia que es impresionantemente linda y que la vamos a seguir estudiando en los otros capítulos. Que Yeshua hoy es el sumo sacerdote una vez y para siempre. Que Yeshua está sentado a la derecha del Padre. Que Yeshua es el creador, que Yeshua es el eterno, la palabra misma. Y que está hoy intercediendo por nosotros, lo que no se podía hacer en ese primer tiempo del primer éxodo, el que iba liderado por Moisés. Así que retengamos con firmeza la palabra del Señor. Nosotros tenemos el ejemplo, los pasos de Yeshua. Para cada evento de nuestra vida pensemos, ¿qué hizo Yeshua? ¿Qué dijo Yeshua? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos nosotros? Los apóstoles que aprendieron de él, ¿a dónde nos dirigen? Y recuerden, por último, algo muy importante. El reposo no es el día de reposo. Yo los animo a que ustedes busquen en la concordancia, busquen, que es muy importante, que es la palabra catapausis, que es el reposo final, el vivir con el Eterno para siempre, y no está hablando de sabatismos, que es el día de reposo. Así que tenemos muchas cosas en que reflexionar en estos capítulos. Y si ustedes no han escuchado los 2 primeros capítulos de Hebreo, devuélvanse en el app de acá de Enlace, devuélvanse, vean los 2 primeros y continúen con el tercero y continúen estudiando así de una manera secuencial la palabra, para que seamos merecedores de entrar en ese reposo definitivo. Bien, Liliana, continuaremos con el estudio de la carta a los Hebreos. Shalom, shalom. Shalom para todos y muchas bendiciones. Los esperamos en el próximo programa. Salmos 95, 7 y 8 dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Nos vemos en el próximo programa. Shalom.